El Dia de l'Horchata de Xufa de València és ja una tradició que començà ara fa 12 anys. Milers de consumidors van poder gaudir este cap de setmana d'una manera gratuïta, a més, de la beguda natural més refrescant, tradicional i nutritiva de la Comunitat Valenciana. Litros y litros de horchata para promocionar una bebida que conocen muy bien los valencianos. Pues mira, porque es buena, es fresca y para el verano es lo mejor, vamos. Y que suele agradar también a los consumidores de otras latitudes. Salute, siamo nosotros in Chile. Buona, buonissima. Sí. Siamo venuti apposta. Pero la horchata tiene problemas que dificultan su comercialización. Es un producto de calidad que se consume en fresco. Y tiene problemas de transporte, pero hoy en día ya tenemos marcas industriales que soportan este tipo de proceso y se puede exportar pues, a otro tipo de comunidades. También es un producto estacional con elevado contenido en azúcar. La universidad y la consellería trabajan en darle otro aire más atractivo en los mercados. Que puede competir con cualquier otra leche vegetal y además aportar muchísima más fibra y muchísimos más nutrientes que cualquier otro tipo de leches, con lo cual es un avance enorme en lo que es el consumo de la chufa, del zumo de la chufa, y además también se está trabajando en lo que es la adición de azúcar. Esta edición, el premio a Horchater d'Honor, fue para Rafael Vargas, propietario del Museo de la Horchata.